Buenas tardes. El título del video de hoy es Los boricuas, entre comillas, aman a Estados Unidos cuando le conviene. Y antes de empezar, quiero mostrarle esta camiseta, ¿verdad? Esta camiseta dice ahí, dígale que no al Philly, ¿verdad? Esta persona es nada más y nada menos que Filiberto Ojeda Ríos, ¿verdad? Que está queriendo educar a los boricuas, entre comillas, que les encanta tanto consumir ese, ese aparatito, ¿verdad? Que ahora lo consiguen en cualquier parte en Puerto Rico, ¿verdad? Pues Filiberto les dice que le digan que no al Philly. Y habiendo has hecho este mensaje positivo del día, ¿de dónde saco el título de este video? Bueno, esto tiene que ver con cosas que ya he discutido en videos anteriores, donde hice uno que le llamé Querían vieque o muerte, gocen ahora. Y ese video le voy a dar un link al final para que después el que vea este video que pase y vea ese. Porque en ese discuto otras cosas que no voy a discutir en este video. Este video es relacionado, pero hasta ahí. En otros videos anteriores yo he mencionado cómo Juan Dalmau, el santo de los progres, en Puerto Rico, ama los fondos federales, ¿verdad? En, en cuanto a eso, él ama a la nación de la cual él es ciudadano. De hecho, él mismo, y esto lo he mencionado en otros videos anteriormente, él mismo menciona cómo él quiere que a Puerto Rico se le dé la independencia, pero es una independencia conveniente. Es una independencia donde yo, ¿verdad? Suponiendo que yo soy Puerto Rico, este individuo que les habla, yo soy Puerto Rico. Y mi padre es Estados Unidos. Entonces yo le digo a mi papá, ¿verdad? Quien me mantiene hasta el momento. Papi, yo quiero independizarme porque ya yo estoy grandecito. Y yo creo que es injusto que yo tenga que estar bajo tus reglas y yo quiero hacer mis propias reglas, ¿verdad? Y entonces, papi, te quiere mucho, pero te escucha y pudiera estar triste, pero decir, bueno, tienes razón. Pero entonces, antes de que papi me diga, bueno, pues por ahí está la puerta, te puedes ir, recoges tus cosas y te vas, ¿verdad? Yo le digo a papi, bueno, papi, eso sí, antes de yo irme, yo quiero que tú me mantengas de la misma manera que me has mantenido a través de todos estos años, aun cuando yo soy adulto ya y quiero independizarme, ¿verdad? Que eso es lo que te estoy pidiendo. Yo quiero que por 20 años más tú me sigas manteniendo. O que por otra parte tú me des todo el dinero que normalmente tú me darías anualmente por esos 20 años, me los des todos de cantazo y entonces yo salgo por la puerta y me voy con todas mis cosas. Esa es la manera en la cual Dalmau quiere la independencia para Puerto Rico. Pero noten cómo en ese momento él ama a Estados Unidos. Porque él fácilmente le podría decir a papi Estados Unidos, papi, yo
quiero independizarme, ya yo estoy grandecito, no tienes que responsabilizarte más nunca por mí, empezando hoy mismo, que sería lo lógico, ¿verdad? Sin embargo, como le gusta tanto, cuando le conviene, Estados Unidos no, él quiere esos 20 años. ¿Y por qué son 20 años? Bueno, porque lo que pasa es que 20 años, usualmente un poquito menos de 20 años, pero aproximadamente 20 años son una generación completa. Y por esa generación, él va a tener personas que van a estar creciendo y lo que conocen es Puerto Rico independiente, ¿verdad? Pero no saben lo que es realmente Puerto Rico independiente sin papi Estados Unidos. Y él quiere tener a papi manteniéndolo. Cuestión de que esa generación no crezca rebelde de la decisión que el hijo, en este caso Puerto Rico, dirigido por Juan Dalmau, tomó, ¿verdad? Y para suavizar la cosa, pues él quiere una independencia facilita por 20 años, ¿verdad? O instantánea, pero con todo el dinero que normalmente le darían durante esos 20 años para manejar ese dinero de la misma manera en que normalmente se manejaría a través de los 20 años. Para tener esa independencia facilita y mantener a los nuevos hijos de la nación bolivariana puertorriqueña calmado. La generación que le siga después de esos 20 años, ya esos están fastidiados. Ya esos sí van a vivir la independencia pura y dura, ¿verdad? Y yo he mencionado también en otros videos como cuando en Puerto Rico pasan problemas económicos, desastres, ahí los boricuas, entre comillas, como Carmen Yulín, le recuerdan a papi que ellos también son hijos, ¿verdad? Y que como hijos tienen que ser mantenidos de la misma manera que el resto de los hijos de la nación, ¿verdad? Y entonces ahí es conveniente que exista cosas como FEMA, pero no se queda solo ahí, sino en el caso más descarado que ocurrió hace 5 años atrás, en el 2020, cuando pasó lo que pasó, que no voy a mencionar qué fue lo que pasó, pero ustedes saben qué fue lo que pasó, para evitar la censura de YouTube, pues ahí, en ese entonces yo también he mencionado cómo papi, gobierno grande, redistribuidor de riquezas, decidió incorrectamente redistribuir las riquezas para supuestamente mantener la economía moviéndose, ¿verdad? Y entonces originalmente decidió redistribuir las riquezas a personas que llenaban el Federal Income Tax. Pero entonces ahí salieron los boricuas y así levantando la mano. Yo no, porque yo no soy boricua, yo soy puertorriqueño, ¿verdad? Yo no soy ni puertorriqueño, yo soy puertorriqueño. Pero salieron los boricuas, entre comillas, ¿verdad? Levantando la mano. Mira, yo estoy aquí, yo también, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente, tras de que esta redistribución de riquezas se dio, que no se debía dar para nadie, también se les dio a los boricuas que en ese momento estaban amando a la nación de la cual son ciudadanos, ¿verdad? Porque ahí les llegó dinerito que se dedicaron a gastar en televisores de alta definición que no necesitaban y otras cosas innecesarias, ¿verdad?
Pero ahora yo quiero por lo menos hacer un contraste de alguien que normalmente yo estoy de acuerdo con esa persona. De hecho, hice un video los otros días de no sea como los socialistas. Y usé a esta persona porque en su narrativa estaba pidiendo un tipo de legislación socialista. Y esta persona no se conoce por eso. Es una persona que, a pesar de ser independentista, es una independentista, a diferencia de Juan Dalmau, es una independentista de derecha. Y en esta narración que van a escuchar a ella decir, que la voy a poner un poquito más rápido, van a escuchar cosas con las cuales yo estoy de acuerdo, y las cosas con las que no estoy de acuerdo. Voy a hacer una pausa, voy a hacer una explicación del por qué está incorrecta. Y voy a continuar, pero quiero que escuchen la diferencia del boricua, entre comillas, que ama a su nación cuando le conviene, y una puertorriqueña independentista de derecha. Y sin más, aquí les dejo a Joan Rodríguez Bebe. Me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los puertorriqueños rechaza contundentemente las dictaduras que oprimen a nuestros hermanos latinoamericanos, entre las que despuntan por su longevidad y crueldad las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tan solo un minúsculo sector dentro del independentismo en Puerto Rico, vinculado a las corrientes socialistas internacionales, aplaude estos regímenes y, en el mejor de los casos, evita repudiarlos. Ella ahí se está refiriendo a personas como Rubén Berríos, que es le dieron una posición en el gobierno de Nicaragua, aún siendo puertorriqueño. Él le dieron una posición en ese gobierno. Y obviamente es conocido por todos los latinoamericanos, bueno, en muchas partes del mundo, que el gobierno nicaragüense es un gobierno dictatorial, ¿verdad? Pero no tan solo eso, sino que tanto María de Lourdes Santiago, creo que es el nombre, es la que habla así, y el santo de los progres, Juan Dalmau, son tremendos panas. O sea, en Puerto Rico se le dice pana a los que tienen una relación de amistad, pero bien fuerte. Son uña y carne con Maduro. Y de hecho, el gobierno, otros integrantes de ese partido anteriormente también, cuando estaba vivo Hugo Chávez, también eran amigos de Hugo Chávez. El Partido Independentista Progre siempre ha sido aliado de los gobiernos dictatoriales latinoamericanos, incluyendo obviamente a Raúl Castro cuando estaba en el poder, y Fidel Castro cuando estaba vivo, y Díaz Canel actualmente. De esas personas es de quien ella se refiere, de los líderes del Partido Independentista Progre. Hoy, la resolución del Senado 288 que tenemos ante nuestra consideración pretende expresar desde la oficialidad no solo el rechazo al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela, sino además nuestra solidaridad con los esfuerzos por frenar y combatir el narcotráfico. Sin embargo, si bien estos objetivos coincidimos plenamente la mayoría, esa convergencia no puede confundirse con un cheque en blanco para las prácticas militares de Estados Unidos en Puerto Rico. Bueno, yo siento decirle o informarle a la senadora Joan Rodríguez Bebe que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos que le pertenece al Congreso, y que el comandante en jefe
es nada más y nada menos que Donald Trump. Y si a Donald Trump le da con querer utilizar a Puerto Rico para asuntos relacionados a la milicia, puede hacerlo. Simple y sencillamente. ¿Sabe? Eso como único no pasaría sería con que Puerto Rico fuera independiente. Pero teniendo el estatus que tiene actualmente, pues esas son cosas que se pueden hacer. Continuemos. Lo contrario sería una traición a nuestros antepasados y una profunda desviación de la historia que hemos escrito los propios puertorriqueños de todas las ideologías de estatus en relación a las prácticas militares en la isla. Eso, ella se refiere precisamente al asunto de dieque o muerte, donde todos los políticos progres de Puerto Rico se unieron para, porque en aquel entonces estaba popular la idea de sacar al ejército de Puerto Rico. Todos se unieron en ese pedido. Y ella va a continuación a mencionar de las diferentes personas que de hecho yo he mencionado en mis videos anteriores, cómo se unieron para hacer este pedido. Recordemos las expresiones de celebración de Rafael Hernández Colón en el 1975 por el cese definitivo de las operaciones de la Marina de Guerra de Estados Unidos en el municipio de Culebra. Recordemos la ofrenda de su propia libertad que hizo Rubén Berríos Martínez como consecuencia de la desobediencia civil en las playas de Vieques. Bueno, ahí en ese caso, a pesar de que a Rubén Berríos sí se le apresó, como también se le apresó a María de Lourdes y creo que también a Norma Burgos, que era una política del Partido Nuevo Progre, la realidad es que todos los que estaban vivos en aquel tiempo sabían que la desobediencia civil, entre comillas, de Rubén Berríos era simplemente estar viviendo en una caseta de campaña con aire acondicionado, comiendo langosta y marisco continuamente. O sea que de protesta, pues así cualquiera, ¿verdad? Pero continuemos escuchando a otras personas que ella va a mencionar. Y recordemos también la célebre frase "Don't push it" de Pedro Rosselló ante el Congreso Federal. De eso mismo yo hablé también en aquel video que yo hice de querían vieque o muerte, ahora gocen. Pedro Rosselló, siendo un político de la supuesta derecha, entre comillas, en Puerto Rico, no es otra cosa que el político más progre, es decir, más zurdo, es decir, más izquierdoso que ha tenido Puerto Rico. Y honestamente, todos los gobernadores que ha tenido Puerto Rico han sido todos, incluyendo a la gorda que tienen hoy día, todos han sido progres. Pero ese ha sido el más progre de todos. Y yo he hecho otros videos donde he mencionado políticas que él implementó en Puerto Rico que hoy día son gran razón por la cual Puerto Rico está está hecho un desastre económicamente, porque las políticas socialistas no funcionan. Continuemos escuchando. Si algo ha unido al pueblo de Puerto Rico ha sido el convencimiento de que la protección de la integridad de su tierra y de su gente sobrepasa cualquier conveniencia política o económica.
Y aquí vamos precisamente a lo que yo hablé en el video de querían vieque o muerte. Gocen ahora. ¿Por qué? Porque en ese video yo explico cómo han pasado aproximadamente 20 años desde un poquito más desde eso. Todo eso empezó en el 2000, ¿verdad? En el 2000. Pero entre una cosa y otra, de que pasaran las protestas, que desalojaran las bases en Ceiba y Vieques, y de que le entregaran a Puerto Rico esos terrenos de Ceiba y Vieques, no sé. Entre una cosa y otra han pasado aproximadamente 20 años. Pero en aquel entonces, Blanco Pi les advertía del desastre económico que esto iba a causar en Puerto Rico. Y como ya ha pasado esa cantidad de tiempo, ha pasado por lo menos esa generación, por ende, el periodo generacional de 15 a 20 años es bien importante para ocultar verdades o hacer que verdades salgan, ocultar para los independentistas como Juan Dalmau, o hacer ver las realidades como hoy día se sabe. El desastre económico que ocasionó haberse deshecho de las bases militares en Puerto Rico. Esos años son bien importantes. Y obviamente ella está hablando de la conveniencia política y económica. Porque habiendo pasado todos esos años, las personas, en adición a los políticos, obviamente, han abierto los ojos y se han dado cuenta del desastre económico que ellos mismos pidieron, porque marcharon por eso. Yo estaba en aquel entonces, yo tenía 20 años y obviamente yo no me uní a ese tipo de marcha, porque aunque yo era un progre en aquel entonces, yo sabía que eso era un error, porque yo era un progre que, a pesar de ser progre, yo amaba como amo hoy día, no siendo progre, ¿verdad? Yo dejé de ser progre hace más de 10, qué sé yo, 15 años atrás. Pero yo siempre he amado mi nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Por ende, yo no iba a estar de acuerdo con eso. Pero continuemos escuchando. Por lo tanto, creamos en la estadidad, en el autonomismo o en la independencia, es decir, no importa nuestra diferencia sobre el destino político final de Puerto Rico, habremos puertorriqueños de todas las ideologías de estatus que no cederemos ante los intentos de intensificar las prácticas militares en nuestro suelo. De nuevo, eso es algo que ustedes no tienen control sobre eso. Como único que tendrían control sobre eso sería que Puerto Rico fuera un país latinoamericano, como dicen ser. Pero como no lo son, pues lo siento. Lamentablemente, el actual liderato del Partido Nuevo Progresista, en un retroceso histórico, se exhibe orgulloso y hasta agradecido, por lo que ni los propios ciudadanos americanos en tierra continental se alegrarían. Yo no sé cuál es la cosa, porque yo he hablado precisamente en otros videos también como a nivel nacional, alcaldes de ciudades y gobernadores de estados piden que en las bases que tienen lleguen otros grupos del ejército que no están actualmente ahí, porque les conviene. Obviamente a nivel económico es una economía, y yo hablé también, he hablado varias veces, incluyendo en el video que hice sobre Puerto Rico versus Hawái versus Guam, como
para Hawái eso es un subsidio, puesto que tener bases militares en donde sea a nivel nacional es equivalente a también emplear civiles, ¿verdad? Por ende, esa cuestión de que ni los propios ciudadanos americanos en tierra continental se le alegrarían es una falacia. Es una ridiculez. Pero continuemos escuchando. Trágico por demás que el frenesí ideológico pro-estadidad y pro-colonial lleve a algunos, incluso dentro de mi propio partido, a concebir la remilitarización de Puerto Rico como una oportunidad para mostrar su celo patriótico a la nación americana. Nación de la cual todos los puertorriqueños que nacimos ahí somos ciudadanos americanos. Dicho esto, me preocupa también el lenguaje utilizado en la resolución del Senado 288 cuando se refiere a Estados Unidos como la nación de todos los puertorriqueños. Y es que, compañeros, para muchos de nosotros, nuestra nación es Puerto Rico. Bueno, para muchos que viven en la fantasía boricua, entre comillas, sí. Pero los que viven en el mundo real, reconocemos que nunca ha existido tal nación como Puerto Rico y que la nación de todos los que nacemos en Puerto Rico es nada más y nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí es donde ustedes ven de nuevo cómo ella es independentista. Claro, a nivel en muchos otros asuntos, tanto a nivel social y económico, no en todos, ella es de derecha. Pero tengo que hacerle saber que está incorrecta porque en el mundo real no existe, nunca ha existido la nación de Puerto Rico. Y para los puertorriqueños, incluyendo a los boricuas, entre comillas, la única nación que tienen es los Estados Unidos de Norteamérica. Continuemos. Ignorar esa realidad es obviar voluntariamente la diversidad de visiones políticas en nuestra isla y que convergen en la defensa de la democracia, la seguridad y la descolonización de Puerto Rico. Bueno, eso no es una realidad de nuevo, eso es una fantasía en la cual los boricuas entre comillas viven. Ahora, lo que sí es real es que esos boricuas, de que existen esos boricuas que piensan así, pero no es una realidad el hecho de que para inclusive esos boricuas, entre comillas, su nación sea Puerto Rico. Y por ende, no se debe permitir o lo que es válido es aclarar esa falsa visión política en nuestra isla. Sí, porque yo también soy puertorriqueño. Continuemos. Por lo tanto, este tipo de referencia excluyente imposibilita aún más el diálogo fructífero que nos permitiría desembocar en unidad de propósitos. Es que no hay que incluir fantasías. Lo que hay que hacer es aclarar esas fantasías y llevar al boricua, entre comillas, a entender la realidad de su existencia o del mundo en el que vive, ¿verdad? Uno no tiene por qué incluir la fantasía. A eso me dedico yo en este canal, a aclarar esas fantasías. Finalmente, así como procuramos defender la democracia, la seguridad y la libertad de Venezuela y otros pueblos hermanos, también exijamos con el mismo ímpetu que se respete el derecho de Puerto Rico a su libre determinación política, sin el cual hablar de democracia y libertad para otros pueblos sería un cínico ejercicio democrático.
Bueno, en eso último que dijo, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo no me opongo a que Puerto Rico se haga independiente. De hecho, hoy por hoy es lo que más le conviene a mi nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Deshacerse de una isla de personas problemáticas que solamente quieren a Estados Unidos cuando les conviene, ¿verdad? Como es el caso actual, ¿verdad? Y por otra parte, ciertamente no me opongo tampoco a que Puerto Rico permanezca siendo lo que es un territorio, ¿verdad? Mientras a nivel nacional podamos tener algún tipo de uso, como es el caso actualmente, donde se está pudiendo utilizar terrenos de Puerto Rico para hacer prácticas, ¿verdad? Prácticas que obviamente pudieran realizar en cualquier otra parte de Estados Unidos, pero convenientemente, pues ya que Puerto Rico es territorio, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Y obviamente siempre y cuando mantener ese estatus también, mientras los puertorriqueños o los boricuas, entre comillas, sigan siendo progres, ¿verdad? Y tampoco me opondría a la estadidad de Puerto Rico, siempre y cuando esos puertorriqueños o esos boricuas, entre comillas, ¿verdad?, por fin entiendan lo que es ser de derecha, social, económica, gubernamentalmente hablando, y que también aprendan, porque obviamente Rodríguez Bebe conoce todas esas cosas, pero a diferencia de Rodríguez Bebe, que es puertorriqueña, no es boricua, entre comillas, ¿verdad? No aprecia a la nación de la cual es ciudadana. Y hasta que el puertorriqueño y el boricua, entre comillas, no aprenda a apreciar la nación de la cual son ciudadanos, pues obviamente yo me opondré a la estadidad para Puerto Rico. Pero si me demostraran algún día que dejan de ser un chorro de progres asquerosos, pues entonces ese día yo abriré mis brazos y los recibiré al resto de la Unión como otro estado más. Pero mientras tanto, no ame a su nación solamente cuando le conviene. Es el primer consejo que le doy. Y de nuevo termino como empecé. Dígale que no al Philly. Habiendo dicho eso, si los he informado y a la misma vez los he hecho pensar con este video, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo video.